amigos y tal, vamos a hacer una review de esta LTD EC256 Black Satin. Bueno, vamos a quitar la música primero. Es, pues bueno, es una guitarra tipo Les Paul, como veis, tiene la forma tipo del Les Paul, el puente Tunomatic típico del Les Paul, ¿no? Dos humbuckers, tiene aquí un push-pull, que es el tono, dos volúmenes, volumen de pastilla del mástil, volumen de pastilla del puente. Es Set-True, que es el puente encolado, o sea, el mástil encolado junto al cuerpo, ¿no? Las clavijas son de la marca LTD, son de la casa. La cejuela es de grafito. Este creo que es de Jatoba, me parece, no estoy muy seguro, creo que es de Jatoba. Y luego el acabado pues es un satín, este típico, ahora está de moda, ¿no? Es muy metalero y tal. Que es una guitarra versátil, pero el acabado es como un metalero. Aquí brilla un poco del uso de rotar los dedos y va brillando por partes. Por ejemplo, aquí pues también está brillando, no sé si se aprecia en la cámara, pero brilla un poco, ¿no? Y aquí del uso del push-pull pues también puede tener algún brillo, ya, pero pues lo más aquí. Hay gente que lo quita todo y la deja brillante, pero yo voy a dejar que se vaya desgastando por las partes del roce. Lo que vaya saliendo, salió. Si me hago por aquí, pues ya ha estado todo brillante, porque es donde más roce tiene, ¿no? Alguna parte de atrás, de agarrarla y esas cosillas. Vamos a ver cómo suena. Vamos a dividir la bobina con el split, con el tono split, que este es el tono general, como dijimos antes. En un limpio, vamos a hacer unos sonidos limpios. Vamos al volumen porque si no, no suena. Pastilla del puente. Pasamos a las dos humbuckers juntas, spliteadas. Pasamos al mástil spliteado. Quitamos el split, ahora ya es humbuckers, la humbucker del puente. Tiene más fuerza. Es muy sensible, como vemos al bajo, ¿no? Enseguida bajamos. Pasamos a las dos humbuckers a la vez. Igual aquí con las humbuckers lo que podemos jugar con los volúmenes, puedo bajar el volumen tanto del mástil o del puente. Yo puedo bajar la pastilla del puente del mástil, por ejemplo, para dar un sonido un poquito más brillante. Si le subo, engorda un poco, y si es a la contra, pues engordaría un poquito más. Con esto podemos jugar con los dos volúmenes a la hora de cuando las tenemos las dos juntas siempre, ¿no? Ahora vamos a la pastilla del mástil. Muy sensible. Vamos a ver los tonos. Nuestro que enseguida baja. Vamos a cambiar de acorde, vamos a meter un mi. Baja enseguida. Spliteado. Incluso hace guau, 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 guau. Vamos a dar un pequeño overdrive. Mira, teníamos en humbucker, vamos a splitear en single, a ver cómo suena. Estamos trabajando con la pastilla del puente. Vamos a pasar a las dos juntas ahora en humbuckers con overdrive. Spliteamos. Pasamos a la de mástil. Bueno, no hemos hecho las dos humbuckers juntas. Pasamos a mástil.
spliteada, le quitamos el split. Más gorda, ¿verdad? Bueno, vamos a endurecer un poco más el sonido. Le vamos a dar un poquito de distorsión. Vamos a subir un poquito ese volumen de distorsión que está bajito. Ahí yo creo, que tengo ahí, por casualidad tengo un póster. Otra cosa que tengo puesto un silenciador, pues está puesto, a ver si o sin querer. Pero si yo tengo el split, que es, a ver, vamos a ver si se oye. Ese ruido de split con la distorsión, pues bueno, tendremos que trabajar con él. Pero si teníamos un silenciador, le daríamos y ya no sonaría ningún ruido en split, en single. Porque la humbucker me cancela bastante ruido, pero el single pues no cancela el ruido, porque el single en una sola bobina, pues un silenciador siempre viene bien. Vamos a ver cómo suena con distorsión. Vamos un poco el tono. Pastillas, las dos humbuckers. Vamos a ver con split ahora en distorsión. Bueno, pues es una guitarra con la que podemos jugar bastante con su split, con las humbuckers, con el tono, que es muy versátil. Enseguida te baja el agudo, está bastante bien. Yo suelo utilizar mucho el tono, a lo mejor con la pastilla de arriba, ¿no? Me gusta más bajar un poquito, a lo mejor se queda un poco fina, aunque da de por sí tiene un sonido bastante grave y redondo, pero si queda un poquito más le bajo un poquito, ahí no. Vamos a ver en spliteada. Luego también se me quedará bastante fuerte, ¿no? Tiene un palmute. Eso está en split, lo vamos a poner con las dos humbuckers. Eso era en single, vamos a poner las dos humbuckers, tendrá un poquito más potencia.
los humbuckers. Quitamos la distor y bueno. Spliteada. Un brillo bastante muy limpio. Ahí la tenemos spliteada, sí, así la del mástil, ¿no? Mira cómo cambia ahora. Una vez que le ponemos humbucker, sube incluso el volumen. Pues eso básicamente, lo que es esta guitarra. Una guitarra bastante, es un poquito más gordita que esta, porque luego tengo esta otra. Tengo la FM, que es con arce flameado, ¿no? Ahora vamos a ver. Ahora vamos a hacer otra con esta, otro vídeo, y es un poquito más fina una que otra, pero son muy parecidas. Lo único que esta es un poquito más cálida por la tapa de arce, ¿no? Son guitarras bastante versátiles y bastante majas. Bueno, espero que... Vamos a quitar el late. Espero que con esta review un poquito más específica de cómo suena, pues os hagáis una idea del sonido, porque subí un vídeo en el que, bueno, hice una jam y he visto que tiene muchas visitas, de 1000 y pico visitas, y digo, pues a lo mejor es que a la gente le interesa este modelo, o quieren saber algo más sobre él, o luego la altura de cuerdas, ya que estamos aquí, pues también se queda bastante bajita. Yo no soy una persona que toque con la altura demasiado baja, ¿no? Pero he de reconocer que es, o sea, bastante blando, se toca bastante bien, es un 0.10 de calibre. Luego depende, yo por ejemplo doy mucho golpe también, si las dejo muy pegadas, pues cuando hago eso me trastea, ¿no? Cada uno tiene su forma de tocar y él sabe, cada persona sabe cuál es su altura, porque también dicen, bueno, yo la quiero muy baja, y luego resulta que estás tocando abajo, vas a hacer un tapping y no te suena, o que está demasiado bajo, yo que sé, o vas a hacer un... y no te suena porque como golpeteas. Vamos a ver cómo suena sin... Pues eso, yo creo que más o menos para una idea que se haga la gente, ¿no? Por eso digo, voy a hacer un vídeo un poco más específico. Y nada más que eso. Luego la electrónica, que no la hemos visto. La electrónica está bastante bien, es bastante decente. El ETD trabaja bien la electrónica, no es una electrónica barata para nada. Los potenciómetros son de calidad y el condensador que trae, incluso el push-pull. De hecho tengo otro en otra guitarra que hice una muestra hace poco, no tengo otro, es un poquito mejor el de la Washburn que este, ¿no? Pero este es un push-pull de calidad, no es un push-pull malo. No son potenciómetros chinos, son
no sé si son alfa o, vamos, que son de calidad, son gorditos y son grandes y bien soldados, se ven los puntos bien hechos. No es una guitarra que tenga la electrónica mal, bien cableado, es que no la voy a desmontar, ¿no? Pero vamos, habrá por ahí, me imagino que la red, alguien que lo haya hecho. El único problema que puede tener este modelo y en general estas guitarras, a lo mejor estas cuerdas, la de sol, suelen desafinar porque aquí pues suele estar muy junto y no, cuando pegas un estiramiento pues no regresa bien en el carril la cuerda y se queda enganchada y a veces eso hace que desafine, ¿no? En este caso no, porque yo ya le pasé una pequeña lima, eso es muy fácil, eso es con, pues nada, con una cuchilla, con algo, un plieguito de lima, quitamos la cuerda, hacemos así un par de veces en el carril, ¿no? Para que no nos haga eso, si vemos que nos desafina la cuerda, está en corto casi siempre es la sol. Y hacemos así y probamos que no se nos quita el desafine porque se sigue trabando un poquito, pues nada, le volvemos a repasar y así hasta que ya pues la cuerda tú estires y ya como se mantenga ahí. De momento hay muchos vídeos también sobre eso en la red, ¿no? Pero es una cosa que suele pasar en estos modelos, pero no solo pasa en este, también pasa en Gibson de gama alta, en multitud de guitarras tipo Les Paul, suelen ser en este tipo de modelos, ¿no? Y nada más, que eso. Por mi parte yo creo que ya os enseñaré el modelo. Un modelo muy guapo, tiene aquí la voluta esta, así que como se ve ahí. Muy ligero, es una guitarra muy ligera. No cabecea apenas, muy bien hecha, LTD trabaja muy bien. Estos modelos están muy bien hechos. Para lo que cuestan, están muy bien trabajados, están muy bien hechos. Esta marca trabaja bien, no es una marca. Estos modelos están muy bien hechos. Ya estamos en una gama, ya de a partir de esta gama para arriba, y nos encontramos con instrumentos de muy buena calidad. Yo me las he comprado porque me gustaban estas guitarras, estos modelos, y me compré estas dos. Me compré primero aquella y luego ya me compré esta. Me gustan, son modelos sencillos, no son caros tampoco y responden y trabajan muy bien, suenan muy bien. Se adaptan a cualquier tipo de estilo, aunque la gente los asocia con el metal.